un escenario hasta el 30 de junio donde las actividades económicas van a seguir restringidas, y como fundación política que nos interesa principalmente promover valores liberales, como lo son la economía social de mercado, el Estado de Derecho y las libertades individuales, creo que en cada uno de esos puntos hay temáticas interesantes que probablemente parten de un problema muy importante para muy buena parte de la población, que es cómo poder generar recursos en esta época tan, digamos, preocupante y de tanta incertidumbre. Así que desde ya agradecer por todos los escenarios que puedan plantear, y también nuevamente agradecer al Instituto del Futuro por hacer esta convocatoria y por creer en el trabajo también de la Fundación. Muchas gracias. ¿Están escuchando? Ahora, ¿me escuchan, verdad? Sí, parece que se silencia. Te decía, José, muchísimas gracias por esas palabras. Acabas de decir una cosa que es clave. Vamos a conversar. Este es un conversatorio entre tres economistas que se conocen bastante bien. Sobre todo nos conocemos porque tendemos a hablar con mucha claridad, ¿verdad? Efectivamente, el panorama económico es de gran incertidumbre. Los economistas estamos acostumbrados a hablar de riesgo. Los inversionistas están acostumbrados a tratar el riesgo porque lo pueden de alguna forma medir, valorar, etc. Pero la incertidumbre es algo realmente pero muy difícil para todos, pero en particular para los economistas. Por eso es que el título mismo de este webinar es provocador, porque dice escenarios en medio de la pandemia. Y yo quiero, primero que nada, saludar y darle el micrófono a Carlos Adriancén para que nos cuente si es posible tener escenarios en medio de la incertidumbre. Carlos. ¿No se te escucha? Creo que hay que poner, Carlitos, hay que poner ahí Ahora sí. Ahora ¿Me sí. escuchan? Sí. Bueno, Claro, en primer lugar quería saludar a todos quienes nos escuchan, también a mi tocayo, a Waldo, a José, que nos hizo una espléndida presentación, y comenzar citando doctor predilecto, tocayo. Yo sé que ahora lo niegas, pero John Maynard Keynes, en un artículo que creo que es consecuencia de la publicación de su teoría general, dice algo que es muy relevante en estos tiempos. La incertidumbre y las expectativas que tratan de manejar el riesgo son las joyas de la vida. Es muy importante tratar de dibujar hacia dónde vamos en un mundo altamente incierto. Hace pocos días atrás, cuando el presidente Vizcarra ofrece hacer una cuarentena con ciertos filos medievales, diría yo, y también aplicar un conjunto de políticas fiscales y monetarias en la medida en que el virus proveniente de la China llegaba al Perú y no ha parado de infectar peruanos, en ese momento todos sentimos una cierta empatía, sumar para que esto camine. Lo que vino después ha sido bastante feo. Como sostuvo el presidente del Banco Central en una entrevista periodística, en estos días no hay cifras. Es posible que por el 2021 o tal vez 2022 terminemos recuperando los niveles de producción, los flujos de producción previos al COVID. Y esto lo decía cuando no había hecho la última extensión de esta cuarentena descapitalizada. Porque si algunos llaman que enfrentar el COVID es un imperativo moral, yo agregaría que el imperativo moral mayor ha sido reasignar gasto para capitalizar servicios de salud, servicio de contención espacial, identificación y encapsulamiento de zonas de alta infección, y por supuesto, darle recursos a las familias que sufrían de la prescripción de ciertas formas de consumo y ciertas de producción en un país tremendamente informal, y no menos a la Contraloría General de la República. Pero eso no se hizo. Si bien no hay cifras maravillosamente precisas al respecto, la evidencia muestra que, dado como veníamos gastando el año pasado, habían recursos para haber hecho algo mejor que esto y no haber caído en lo que podrá ser, porque hasta ahora no hay cifras, una mega recesión.
una recesión que trasciende el año 2021 y 2022 y que golpea a la gente más pobre. Yo he escrito en un blog muy conocido, El Montonero, que no me gustó nada la declaración del presidente culpando a la gente por lo que pasaba. Porque cuando tú vives en el mundo informal y no puedes salir a buscar trabajo por un día y dos, a pesar de todos los esfuerzos de la gente del MIDI por tratar de ayudarlos, si es que acaso se asignaron los recursos a tiempo, te sales a la calle cuando a tu hijo le duele el estómago o a tu madre le duele el estómago. Y hay que ser muy cauto en eso. Yo creo que aquí toda la producción va a ingresos de la gente más pobre de este país. Y el gobierno peruano, el Estado peruano, con sus empresas públicas, con sus gasoductos, con sus edificios, no está priorizando el gasto todavía. Al menos yo no lo veo así claramente. Y las cifras me permiten descartar eso. Entonces yo veo una receta terrible. Estamos maximizando la recesión y no estamos combatiendo efectivamente la evidencia. No vemos el achatamiento del ministro de Salud. Bueno, o sea, el achatamiento de él sí, pero no de la curva epidémica ni de la curva recesiva. Y por eso creo que es momento de que todos contribuyamos, no quedándonos callados. Me parece muy bien. A que esto camine. Claro, Carlos. Precisamente por eso tenemos este webinar, que como tú verás, es total y absolutamente libre, independiente, ¿no? Claro, y lo que buscamos es justamente contrastar ideas. No creemos en lo absoluto que la mejor forma de contribuir al país es quedándose callado o aplaudiendo simplemente lo que hacen otros, ¿ok? Creemos en la crítica constructiva. Así que, por ese punto, digamos, estamos en perfecta sintonía. Yo quería preguntarle a Waldo, ¿no? Ya que Carlos nos ha recordado, a propósito, Carlos, Maynard Keynes sigue siendo mi economista favorito, ¿ah? Yo nunca lo he negado. No he negado que es distinto de ser keynesiano. Es una conversación de economistas del privado, pero bueno. No, hay muchos keynesianos en la teleaudiencia. No lo saben, pero lo son. No lo saben, sí. En época de crisis todos somos keynesianos. Pero, Waldo, Carlos acaba de decir que no hay cifras. Yo había visto por ahí que la producción cayó, el PBI cayó 16.5% en marzo, que probablemente se acerca a una caída de 40% en abril. Hay datos más o menos ahí incidentales acerca de la pérdida de empleos, 1.200.000, 250.000 creo, ¿no? Y una serie de otros indicadores que nos dirían que efectivamente lo que tenemos aquí es una mega recesión o probablemente una depresión y que bueno, que lo que no está claro realmente es hasta dónde es el límite. Tú has escrito mucho al respecto, entonces quería saber si coincides con Carlos de que no hay cifras. Yo creo que hay algunas, pero bueno, te cedo la palabra. Oye, para empezar, el agradecimiento por la invitación para este interesante conversatorio. Hay una fuerte dosis de incertidumbre, pero siempre se pueden tener escenarios y esos escenarios seguramente tendrán una varianza grande. Uno puede aproximarse a ciertos escenarios más probables, viendo un poco nuestro comportamiento histórico. Históricamente, las crisis económicas en el Perú, casi un 90%, han tenido un origen internacional. Pocas crisis en el Perú han tenido un origen doméstico. Los choques externos, las caídas en el PBI mundial, las salidas de capitales, las caídas en los precios internacionales siempre nos han golpeado duro. Entonces, podríamos plantearnos escenarios averiguando qué pasará en el mundo este año. El Fondo Monetario Internacional ha hecho unas proyecciones hace unas 4 semanas, proyecciones que seguramente la va a cambiar radicalmente en el próximo mes, pero la seriedad del fondo hace que sus proyecciones estén con supuestos claramente limitados. El Fondo Monetario nos ha dicho hace un mes que el PBI mundial se caería en 3%, una caída que no se veía hace mucho tiempo. Suponiendo que solamente el 8% de las horas de trabajo por año se pierdan.
ese supuesto ya ha sido vencido por la realidad. El Fondo Monetario Internacional dice que si las horas perdidas fuesen de 12%, solo 50% más, la caída en el PIB mundial sería de 6%. Y si fuese de 16%, ya estamos cerca a 8 o 9%. Por lo tanto, es altamente probable que la caída del PIB mundial en este año sea mucho más fuerte que en la Gran Depresión. En el peor año de la Gran Depresión, en 1930, trabajando con las cifras de Madison, uno ve que el mundo se cayó en ese año en alrededor del 7%. Por lo tanto, aun cuando no tuviésemos ningún infectado en el Perú, ya estaríamos sufriendo porque estaríamos enfrentando al choque externo más grande de la historia de los últimos 2 siglos aproximadamente. Un choque externo pequeñito, el de 2008-2009, pequeñito en relación a este, hizo que la tasa de crecimiento del PIB peruano se reduzca de 9% en el año 2008 a 1% en el año 2009. 8 puntos menos. Entonces, no por casualidad, Waldo, no por casualidad, sino también por acción de la política, porque acuérdate que el ministro Valdivieso puso en marcha todo un proceso de ajuste, ¿no? Tipo FMI, que estaba a contrapelo de lo que recomendaba el propio FMI, así que no, digamos que si bien es cierto que el impacto puede ser muy duro, no es la osmosis, digamos, el no hacer nada. ¿Me permite, Waldo? Sí, claro, Carlos. Puedo salir en defensa de Valdivieso y los desmemoriados. A ver, ya, Nos olvidábamos que la inflación por aquellos días se le había escapado de las manos a Velarde. Culpaban a Alan García, siendo el presidente del Banco Central Velarde. Y si ustedes monitorean las cifras de liquidez, justo en ese momento vino una fuerte contracción de la liquidez en soles, que llevó nuevamente a la inflación a niveles objetivos. Pero si ustedes buscan un canal de transmisión fuerte para explicar el comportamiento de la oferta agregada en el Perú, van a ver la alta correlación entre el crecimiento de la liquidez en soles y el crecimiento del PBI nominal, mucho más que la tasita de referencia. Y en ese contexto, pues obviamente, lo importante de precios. Claro, pero que lo claro al pobre Valdivieso. A ver, mira, lo importante aquí es que no todos los países tuvieron el mismo cambio que acaba de mostrar Waldo. Efectivamente, del 9.8 cayó al día siguiente 0.8, una caída de 9 puntos porcentuales. Claro. Los Estados Unidos, que fue el epicentro de la crisis, apenas cayó, creo que 2.5, 3% del PBI. Pero bueno, no vamos a hacer historia, queremos hacer futuro, no futurología, sino mirar escenario futuro. Aquí lo clave, Waldo, es lo que tú acabas de decir, que efectivamente hay posibilidades de hacer escenarios, pero estamos viendo que los del Fondo Monetario Internacional en particular, mira, esas expectativas de caída de 3%, qué sé yo, ya son parte de la historia. Entonces, mirando un poco hacia adelante, ¿no? En un escenario normal, digamos, o sea, mejor dicho, con no tanta incertidumbre, ante un choque externo, digamos, de esa naturaleza, para mirar hacia adelante, primero miremos el entorno, ¿no es cierto?, internacional. ¿Tú crees que el mundo, digamos, se recupere el próximo año, en 2 años, en 3 años? ¿De qué va a depender? La recuperación será en W, en B chica, en U, en W, porque eso va a condicionar un poco lo que hagamos aquí internamente. Por esto pidió Waldo. El gran Hicks decía, ¿cómo podríamos hablar del futuro si no pudiéramos entender ni siquiera el pasado, ¿no? Yo soy en realidad, el mundo y el Perú en este momento estamos como viendo cómo se incendia la casa. Estamos haciendo de bomberos, no estamos reconstruyendo la casa. En realidad no sabemos todavía cómo va a quedar el edificio. No tenemos ni la más remota idea. Entonces, la recuperación del 2021-2022 se podrá saber cuando tengamos una idea de cómo queda el edificio. Y da la impresión que el método para luchar contra la pandemia
básicamente en los países que no tienen una infraestructura sanitaria potente, es la cuarentena. Y la cuarentena paraliza la economía. Por lo tanto, ¿cuántas empresas sobrevivirán? ¿Cuántas entidades del sistema financiero sobrevivirán en el mundo y en el Perú? Por lo tanto, en este momento es bien tranca decir cómo va a ser el 2021-2022, porque todavía no sabemos cómo quedó el edificio que deberemos reconstruir. Pero yo iba al hecho de, en el Perú, nos ponemos mal, o bien cuando el mundo está muy mal, o bien algo hacemos mal adentro. Y lo que yo decía es que el 80-90% de las crisis en el Perú han tenido un origen internacional con una mala respuesta de política. El 2008-2009, hagas lo que hagas, posiblemente hubieras ganado un punto más, un punto y medio más. Los choques externos son durísimos en el Perú. Bueno, lo que está pasando ahora es que vamos a enfrentar al choque externo más grande de nuestra historia, con un choque doméstico que nunca nosotros ni nuestros padres habían visto. Dos choques inmensos, grandes, que nunca hemos visto, nos están atacando. Entonces, creo que alrededor de eso podríamos conversar. El contexto externo va a estar malo, va a ser el peor contexto, peor que el de la Gran Depresión, pero tenemos al COVID acá, y este es otro tema más grande incluso en impactos que el del escenario internacional en esta coyuntura. Yo estoy de acuerdo contigo en la descripción, digamos, de lo que está sucediendo, ¿no? Discrepo un poco con la actitud, digamos, de decir, bueno, no hay mucho que hacer mientras se está cayendo el edificio, ¿no? Pues yo sí creo que hay cosas que hacer, y ahora conversaremos un poquitito más, como por ejemplo, repensar todo el presupuesto, cómo utilizamos los pocos recursos que tenemos, ¿no? Si no haces la analogía de un incendio, un edificio que se incendia, sino de una guerra, ¿verdad? Y la guerra te acaba de encontrar sin armamentos, entonces lo importante va a ser agenciarte de armamentos. Deja de construir chinchero, ¿verdad? No inviertas 500 o 600 millones de dólares en ello, inviértelo en fortalecer la infraestructura de salud, ¿ok? Paraliza tus inversiones en la refinería de Talara, porque el petróleo no va a llegar a 40, 50, 60 dólares de manera sostenida en el tiempo en los próximos años. Es un costo hundido. Utiliza esos recursos en generar, por ejemplo, habilidades para que las personas puedan rápidamente encontrar trabajo en aquello que se vaya generando trabajo, ¿no? Invierte dinero en fortalecer una economía digital, ya que todo va a ser digital, ¿no? Entonces, nosotros no estamos preparados para eso, ¿ok? Entonces, sí creo que hay la capacidad, o deberíamos tener la capacidad de respuesta. Los policy makers, los que hacen la política, no pueden simplemente sentarse a esperar que las cosas, digamos, sucedan, ¿no? Ahora, yo quería preguntarle a Carlos, mira, he leído a algunos de nuestros colegas economistas que hablan con una tremenda certeza acerca de que, no, esperen un momentito, no sean tan alarmistas, en realidad, el próximo año la recuperación va a ser así, en V, ¿no? Muy empinada. ¿Cómo explicamos nosotros, los economistas, digamos, a las personas que nos escuchan, digamos, a alguien talentoso, como Waldo, como Carlos, qué sé yo, en una posición, y a otras personas igualmente talentosas en una posición total y absolutamente distinta? ¿Cómo podemos explicarles que no es verdad que eso que 3 economistas juntos hay 5 opiniones? Carlos. La respuesta te la voy a dar en 2 variantes. Señor televidente, usted tiene que saber que los economistas peruanos somos extraordinariamente buenos haciendo predicción de recesiones. De las últimas 5 recesiones, hemos predicho 9, y las otras 4 que no salieron, pues nos hicieron caso y por eso las evitaron. Bromas aparte, discrepo hasta la médula del diagnóstico de que todo lo que nos va a pasar viene desde afuera. Internamente estamos metiendo la pata. No estamos redirigiendo el gasto para combatir efectivamente la cuarentena, y una cuarentena descapitalizada empobrece, recesa, incluso en un país institucionalmente débil, aumenta la corrupción. Yo no sé qué va a ser más dañino en términos de las cifras. La forma como enfrentamos la pandemia y los errores de política económica internos
y el impacto de lo que viene afuera. Porque hay que tener bien en claro, es cierto, nuestro país ha tenido fluctuaciones internacionales desde mucho antes de la Gran Depresión, pero vale la pena tomar en cuenta que somos el 0.2% de la economía mundial. Que nos gobernemos bien importa mucho, que tengamos una visión de todo viene de afuera y si viene una gran depresión vamos a tener una situación terrible. Yo le voy a decir que primero me preocupo por lo que podemos hacer acá. Okay, y acá en este momento es una muy mala idea seguir con esta cuarentena casi medieval, en la cual en los segmentos que cada vez son más pequeños, formales, deje la cuarentena. Si tú sales, Tocayo, a la calle, si sale Waldo en su barrio, va a ver que la gente colabora. Pero en las zonas del Perú mayoritarias, donde por la drástica caída de la producción no hay para comer y no llega la burocracia, la gente está saliendo. Y cuidado con esto de que la receta general es la cuarentena. Hay, Waldo, diferentes tipos de cuarentena. Hay cuarentenas mucho más inteligentes y otras más medievales. Si hoy día comparas el ratio de población infectada entre el Perú, país muy distinto a Suecia, y Suecia, te vas a ver que el ratio en ambos casos está cercano a 0.3. Y allí hacen exámenes, pruebas moleculares. Aquí la cifra habrá que ver si uno es varias veces mayor, como mucha gente dice. Entonces, las cuarentenas son para ser cumplidas y hacerlas bien, no matando la producción, no imponiendo incluso quiebres más que discutibles de la libertad individual. El señor Anderson dentro de poco no va a poder entrar al cine porque tiene más de 50. Y si veo bien la imagen, podría estar en el rango obeso. Y tu novia no puede salir en cinta. ¡Cuidado! Hay que tomar medidas inteligentes porque resulta que la libertad política de la que habló José al comienzo es un predictor estable de desarrollo. Igual que la libertad económica, igual que el respeto a los derechos de propiedad en el largo plazo. América Latina la divide entre perdedores y ganadores en función al respeto a estos tres parámetros. Por lo tanto, te respondo, los economistas peruanos conocemos la desgracia de las recesiones, por eso somos un país pobre. Con esto acabo. Crecíamos 8% hace poco, Tocayo, y el año pasado en crecimiento per cápita era más allá de 1%, no mucho. Habíamos estado cometiendo una serie de errores de política económica y sobre eso nos cayó el COVID. Y no estoy tan seguro si peor que el COVID es la forma como estamos enfrentando al COVID. No la tengo tan clara como parece tenerla Waldo. Sí, yo tampoco la tengo tan clara, pero yo también, digamos, coincido que la medicina está siendo peor que la enfermedad. Creo que desde un principio hubo un error de diagnóstico. Se pensó que efectivamente con mano dura, con cuarentena, era posible ignorar el hecho de que el Perú es un país mayoritariamente informal, ¿no? Un país donde la gran mayoría de personas vive del día a día. Y en lugar de utilizar mecanismos alternativos, como por ejemplo, no sé, ONGs, por ejemplo, que tienen ya una reputación establecida de poder llevar ayudas a las personas, utilizar esos canales, se han utilizado pues canales equivocados, municipalidades que son totalmente corruptas, y también se ha utilizado, digamos, o sea, se ha mal utilizado el consejo, o mejor dicho, han escuchado mal consejo de gente que ha creído que era importante pues meter ideas ideológicas, de carácter ideológicas, para poder, digamos, también combatir el coronavirus, ¿no? El hecho es que después de casi 100 días, no sé, de cuarentena, no hemos podido detener al monstruo, y la economía, como también lo ha dicho Waldo, está, digamos, haciendo agua por todas partes. Y cuando yo veo al mundo, también, porque a mí me encanta hacer siempre esta comparación, vemos de que efectivamente hay regiones del mundo donde la situación no es tan mala, no es tan terrible, a pesar de no haber tenido, digamos, cuarentenas tan fuertes, ¿no? Y ser países mayoritariamente formales. Entonces, la pregunta es, generando escenarios, ¿no? Suponiendo que efectivamente el sector externo no nos va a ayudar en nada,
Porque en el pasado, efectivamente, en esta visión, la crisis externa era la causante de todo y que teníamos que rogar, prenderle velitas a San Martín, como alguna vez lo dijo el ministro Castilla, para que no se caiga el precio del cobre. Imagínate qué terrible, ¿no? De grado de dependencia, ¿no? Ya, reconociendo pues que no hay velita que le podamos prender a San Martín o a nadie. El sector externo no va a venir en nuestro rescate. China, a pesar, digamos, de ser la potencia consumidora, digamos, de materias primas del mundo, no lo va a hacer en el corto plazo porque tampoco la economía allí se está reactivando. Entonces no podemos esperar que el cobre salga pues, nuevamente disparado en precios, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de política interna? O sea, suponiendo que efectivamente los ministros de Economía, Transporte, etcétera, expresados en un presupuesto, pueden hacer algunos cambios. Bueno, ¿tú qué sugerirías como académico? Yo sé que tienes un papel también desde el punto de vista del Consejo Fiscal, pero digamos como economista académico, ¿qué sugerencia harías tú a la ministra Alba y al resto del equipo que, a pesar de todo lo que nosotros hemos dicho, aparentemente son extremadamente populares, porque es una de las paradojas también, ¿no? Que supuestamente hay un tremendo grado de apoyo a las políticas del presidente Vizcarra, ¿no? A pesar de que nosotros, los economistas, vemos básicamente una película de terror, ¿no? En cámara lenta. ¿Cuándo? Sí, como economista académico, reiterar esto que parece que no ha quedado claro. Hay una montaña de estudios en el Perú hechos por keynesianos, por monetaristas, por todos los bandos, que dicen que el peso de las condiciones internacionales en una economía pequeña y abierta como la peruana es enorme. 50, 60% de lo que nos pasa tiene que ver básicamente con las condiciones internacionales. Esas condiciones internacionales van a ser ahora malísimas, pero a esas condiciones internacionales ahora hay que sumarle condiciones domésticas que van a ser malísimas también. Entonces, históricamente pesaron más las condiciones internacionales. Este año van a pesar más las condiciones domésticas. Esa es la novedad de esta crisis. Como economista académico y como persona que ha trabajado en el Estado, para mí es siempre bien tranca hacer sugerencias, porque cada una que hago pienso como un funcionario público y digo, ¿de qué estás hablando? Eso ya lo había pensado 200 veces, ¿no? Y me siento limitado de dar sugerencias. En este momento, por ejemplo, Carlos Anderson, Petroperú, eso para Keynes es largo plazo, pues no te vas a ocupar de Petroperú en este momento. Hay un incendio, o sea, tienes que apagar el incendio. Pero hay recursos que están haciendo el gobierno. Claro. Así es, puedes pensarlo cuando pase el incendio. Entonces, en el incendio, ¿qué tienes que hacer? Que poca gente se muera, que el edificio no se caiga. Y el gobierno lo que está haciendo es cuarentena a medias, subsidiando la cuarentena, y a las empresas dándoles salvavidas para que no se te mueran. Porque cuando el COVID desaparezca y no tengas empresas, no hay nada que hacer. Entonces, en eso está enfrascado el gobierno. Hemos fracasado con la cuarentena. Científicamente habría que haber un contrafactual. Hacer la pregunta, ¿y si no hubiéramos hecho la cuarentena? Lo que pasa es que miramos casos que no nos corresponden. Los suecos se hacen los suecos con el virus. Tienen una capacidad hospitalaria infinita, mandan a todos a la calle, la actividad productiva está casi normal y todos los que pueden enfermarse pueden ir a un hospital, no tienen ningún problema. Están apostando por la infección masiva que los haga inmunes. De repente tienen la razón y son los que van a salir mejor parados. Los coreanos tienen la capacidad para hacer pruebas a todos y a los que están infectados los ponen en cuarentena. No somos ni Corea ni Suecia, somos el Perú, un país con alta dosis de informalidad, un país con un alto porcentaje de autoempleados, gente que aunque le digas que haga la cuarentena, no puede hacerla. Por lo tanto, la infección en el Perú es durísima respecto a cualquier medida que se tome. Tú la traes a Angela Merkel acá y no la hace.
Entonces, estamos comparando escenarios distintos. A ver, bueno, Osvaldo, yo discrepo una cosa. Efectivamente no somos suecos, yo no soy escocés, a pesar del apellido, ni nada por el estilo. Somos bien peruanos. Pero aquí hay una cosa que el tipo de argumentación que tú estás haciendo, de alguna forma excusa a quienes están en el poder, al gobierno en particular, ¿no?, de responsabilidades que han asumido por estar en el poder, ¿no? Porque no hay necesidad de ser sueco, ni coreano, ni nada para el estilo, para haber importado, por ejemplo, las pruebas que se necesitaban. No hay necesidad de ser chino o alemán, ¿no?, para importar las camas, o sea, para prepararte una vez que se enteraron de la pandemia. No hay necesidad de ser, no sé, francés, para entender que si les pides a todos que vayan al banco, se van a infectar, ¿no es cierto? O que si restringes el número de horas en el que pueden ir a un supermercado, vas a generar aglomeraciones. Esas son cosas que se hacen, que se podrían haber hecho y que han agravado tremendamente la situación, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el momento en que tengamos que hacer, digamos, un poco de historia y decir, bueno, ¿dónde estuvo la responsabilidad o los aciertos, etcétera? No vamos a poder necesariamente eximir a quienes han tomado decisiones, ¿no?, de sus decisiones, que finalmente están, digamos, afectando a todos los peruanos. Pero entonces, ok, admitamos entonces que afuera no hay ayuda, ¿no es cierto? Y aquí me dices tú que hay algunas, bueno, tú tienes en particular muchas limitaciones para hacer recomendaciones. Yo, por ejemplo, me voy a atrever a hacer una, ¿ya? Así bien sencilla, ¿no? A ver qué tal. Y si la pueden criticar, pues mejor, ¿no? Es cierto que muchas empresas de la noche a la mañana se quedaron sin negocio, ¿no? Desapareció la demanda y lo más probable es que también que su modelo de negocio no funcione más. Al estar encerrada la gente, ¿sí?, básicamente ellos están teniendo problemas de liquidez muy grandes. Esos problemas de liquidez, para los cuales el Estado está desarrollando algunas ayudas pequeñas, ¿no?, probablemente esas ayudas no sean suficientes y muchas empresas vayan a quebrar o estén en situación de convertir esa crisis de liquidez en crisis de insolvencia. Para eso el Estado, ¿no?, ha desarrollado, bueno, ha lanzado este procedimiento acelerado, ¿no?, de reestructuración concursal, para justamente permitir que las empresas puedan proteger, ¿no?, decirle a los acreedores, un momentito, déjame respirar, voy a poner un plan hacia adelante, ¿no? Yo lo he analizado y me parece interesante, pero me parece insuficiente. Veo, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, donde el Chapter 11, el capítulo 11, ¿no?, de la ley concursal, permite, por ejemplo, ¿no?, la participación activa de fondos especializados, tipo hedge fund, tipo fondos privados de capital, donde se puede generar mecanismos para que haya financiamiento a las empresas, incluso dentro estando en esta situación de protección, digamos, concursal, ¿no?, y otras cosas más. No podríamos hacer ese tipo de cosas, no deberíamos estar mirando, acelerando, digamos, nuestras políticas económicas, macroeconómicas, microeconómicas, para llevarnos justamente al estadio en el cual las soluciones son realmente soluciones. Lo que quiero decirte es, simplemente debemos desesperarnos y no buscar la mejor solución. La mejor solución está allí. En este caso, por ejemplo, es evidente, todo el mundo mira a Chapter 11 como el modelo a seguir. Nosotros estamos a medias, ¿no? Y vamos a tener olas, pero olas tremendas de empresas que van a quebrar. Y si no hay empresa, como dices tú, entonces ahí sí que no hay nada, ¿no? Entonces, ¿es una buena idea quedarnos atados de mano o deberíamos pensar, si no en ideas fuera de la caja, por lo menos en otras cajas? ¿Qué piensas? Sí, perdón. Solo un comentario. No importa lo que escribas, sino quién lo lee y cómo lo lee. Han habido fluctuaciones internacionales, pero si las investigaciones, y hay investigaciones cuidadosas, tocan el lado interno, entenderás que funcionarios públicos que merezcan estrellita y que hayan manejado las crisis de manera impecable son contados con los dedos de la mano. Somos un ejemplo, Waldo, del libro de texto de muy malos manejos en muchas direcciones.
porque desde kinder nos enseñan a que somos ricos siendo pobres. Y siempre que podemos tratamos de, a través del Estado, cambiarlo todo, cuando lo que deberíamos hacer es buscar ritmos de crecimiento mucho más altos para salir de ese décimo del producto norteamericano. Claro, es bueno tenerlo en cuenta. Somos frágiles, por eso tanto lo externo nos golpea. No es solo que somos pasivos, no somos pasivos, somos un gran país con gran gente. Y en esta circunstancia es muy fácil que se diga, oigan, todos después de la batalla son generales o del balcón son generales. Yo entiendo el esfuerzo de la ministra de Economía. Usted va a ver opiniones de cualquier tipo, jamás me voy a referir a ella hasta que termine, porque deseo el mayor de los éxitos. Pero mi manera de colaborar con ella y con el ingeniero Vizcarra es diciendo las cosas como son. Y en términos muy concretos, sí, Waldo, la evidencia de manejo de salud pública es horrorosa. Revisa. Somos destacados globalmente por pésimo manejo. Y vale la pena destacar, porque tú ves televisión igual que yo, que no le llega a todo el mundo los subsidios como a ti y a mí nos gustaría, porque no se está priorizando el gasto como se debería, con el debido tesón y fortaleza, porque hay mucho botín. Adicionalmente, es necesario sacar de donde no hay para equipar médicos, enfermeras y que no se infecten. Y también policías. Lo que vemos en televisión no es que somos pobres, no es que nuestro presupuesto en salud es el 4 o 3% de un norteamericano, y fíjate cómo le va allá. Es que no estamos haciendo un manejo interno adecuado. La cuarentena puede ser inteligente, puede no ser torpe. Cuando yo libero actividades en el plan fase de reactivación 1, no puedo pedirle a una empresa de 20 personas que ponga un médico ocupacional y una enfermera. Claro. Por Dios, están metiendo la pata escandalosamente. Y es bueno colaborar con ellos. En esto lo estás haciendo bien. Estuvo bien, presidente, que salga temprano, pero debió hace rato transitar hacia una cuarentena más inteligente. Definitivamente. Y reasignar con mucho mayor dureza recursos hacia donde debe. Si hay que apagar la luz en algún lugar, se apaga la luz para que los médicos, los policías... Es muy fácil desde acá. Dirás, no, señor, he visto episodios donde se ha hecho lo que se ha tenido que hacer. Y he visto muchos donde todo el mundo flota amistosamente. Tenemos un gran reto, vamos todos juntos, pero al pan llamémoslo pan. Y a lo que no es pan, digamos, lo estás haciendo mal. Cambia, mejora. De acuerdo. ¿Tú estarías de acuerdo, Carlos, entonces, en la necesidad urgente de rebalancear, digamos, el presupuesto, ¿no? De dejar... Redirigir, por supuesto. Dirigirlo, sí. Ajá. Hoy el Congreso debería darle todo el apoyo del mundo a la ministra para que tenga un marco legal que le permita redirigir agresivamente recursos hasta los sectores necesarios. Eso sí, yo no despediría a nadie. En este momento, a nadie. Pero sí reasignaría recursos y dejaría de gastar en encuestas, en medios. Por amor de Dios, gastar en medios. No solo nos quitan la libertad de prensa, sino que no atienden hospitales. Por Dios. Ok, entonces, sector salud, 1. Yo he propuesto que 4 sectores. Sector salud, sector educación, sector empleo, a través de un programa masivo de reentrenamiento y de mejora de las capacidades de las personas, ¿no? Y invertir así, pero todo lo que se pueda en desarrollar una economía digital. 4 sectores clave para poder, digamos, aprovechar también, digamos, esta tremenda crisis y convertirla en una oportunidad de traer la economía peruana al siglo XXI sin estas, digamos, debilidades estructurales que han sido reveladas, ¿no?, a consecuencia de la crisis de COVID-21. Waldo, tú que tienes más experiencia en este campo, habiendo sido viceministro de Economía, digamos, ¿cuán fantasioso te parece lo que yo acabo de decir, ¿no?, como una estrategia o realmente eso es imposible y yo estoy, digamos, soñando aquí? No, me parece bien interesante lo que dices, pero estás asumiendo que ya el incendio se ha acabado. No, ya, ok. No, pero sigue.
¿De qué están hablando cuando hay que reasignar presupuesto? Hace tiempo que el presupuesto se ha recontraasignado. Están en las leyes, están en los decretos. ¿En qué país viven ustedes? Yo aquí. Hace rato. O sea, legalmente y en la práctica, miren el presupuesto, ya está recontra reasignado. Pues no sé de qué están hablando. El otro tema es otra cosa. El otro tema es la política del Banco Central. Es una política que no lo ha hecho casi ningún país latinoamericano. Muy ingeniosa, muy coordinada. 60.000 millones de soles de préstamos a las instituciones bancarias para que éstas puedan prestar a las empresas para que no se nos mueran. O sea, esas son las cosas que se están haciendo en pleno incendio para que cuando termine el incendio tengamos sobrevivientes. Entonces, claro, pero eso está bien, Waldo, y claro, nadie pero está criticando estamos esto. en pleno incendio. Ustedes ya están reestructurando la economía digital, la educación. Eso está perfecto, pero no hemos apagado el incendio. Y hay que apagar el incendio con la mínima tasa de mortalidad de personas y empresas. De eso estamos hablando en este momento. Y queremos hablar sobre cómo queremos crecer, perfecto. Waldo, ¿y qué te el parece? Incendio Entonces, no ha acabado. Carlito, un ratito. Waldo, y tú, o sea, en tu visión, entonces, se está haciendo todo lo que se podría hacer, ¿no? O sea, esa es un poco la visión que tú tienes. Que no hay, digamos, mayor... Por ejemplo, Luis Alberto Arias, que hasta hace poco era presidente del Banco de la Nación, discreparía abiertamente contigo en cuanto al esfuerzo fiscal. Te diría, a ver, la ministra nos habló de 12,5% de impulso fiscal, ¿no es cierto?, para poder combatir la pandemia, pero según sus cálculos, estos no llegan sino al 1.3% del PBI y no 12.5%. Porque claro, dice, bueno, ahí están contando de todo, están contando la CTS, que es ahorro privado, están contando una serie de cosas, entonces, no había nada más, o sea, tu posición es, se ha hecho todo lo que se podía hacer y bueno, felicidades. Digamos que el gobierno, Luis Alberto tiene la razón, pero toda la razón. Entonces, esa contabilidad del gobierno está mal porque suma papas y camotes. Ese 12% suma lo de la CTS, lo de la AFP, etc. Pero por la misma cuarentena, muchos gastos no se están haciendo. Claro. Entonces, se están haciendo, me consta que al Ministerio de Salud le están dando todo lo que el Ministerio de Salud demanda. Entonces, bueno, de eso hablo cuando hablo de qué reestructuración me están hablando. Ya se está haciendo en la práctica, ¿ya? Pero, el problema fiscal no va a ser tanto por el gasto. Waldo, los funcionarios públicos en el sector salud, en el sector interior, son responsables hasta de asegurar que no pase lo que tú ves a diario en televisión y parece que no quieres ver, que no se esté equipando ni mínimamente a funcionarios, burócratas del sector salud, del sector interior. Mira al Contralor de la República a pedir recursos para evitar que pase lo que está pasando. Y tú me dices que se está haciendo todo. Si tú vas a poner orden en un nivel de gasto, sabes que todos te van a decir, la mía no la puedes tocar. Y por supuesto que hay que redirigir más. Ahora la gente se está muriendo, igual. Que caiga un poquito la producción le desgracia la vida a millones de peruanos. No es una gracia. Por lo tanto, coincido contigo. Hay que enfrentar el incendio ahora mejor. No torremente y no decir, como yo lo estoy haciendo es la única manera, porque eso no es cierto. Porque también la gente en el sector privado, en el sector informal tan vapuleado en estos días, lo único que quieren es trabajar. Si asignas bien el gasto para asegurarte separación física y servicio de salud mejor asignado, responsabilidad de los burócratas o del sector salud. Darle al ministro no significa hacer las cosas bien para nada. Y para eso están los responsables. Yo no creo en las culpabilidades acá. Son responsables. Piden al gobierno, den más talla, porque todos queremos apoyar a que este incendio se acabe y podamos hablar de lo que planteó mi tocayo. De acuerdo. A ver, Carlos,
pero ahora no, ahora nos está yendo muy mal, no hay que ser ciegos. De acuerdo, a ver, a veces logramos un cierto nivel de consenso acerca de algo que, por ejemplo, el gobierno podría hacer ya, por ejemplo, seguir insistiendo en utilizar las municipalidades con todo lo que hemos visto de corrupción. Hay miles de funcionarios involucrados la verdad que en todo tipo de latrocinio, ¿no? En medio de la pandemia, lo cual debería ser realmente penado, castigado en extremo, ¿no? ¿Por qué no utilizar a las entidades, digamos, a las ONGs, a las iglesias, a todos aquellos, digamos, que tienen ya una trayectoria de trabajo, digamos, con las comunidades, que las conocen perfectamente bien y se pudiera canalizar a través de ellos, digamos, ayuda directa? Por ejemplo, una cosa tan sencilla como esa, ¿por qué no hacerla? Y no sé, Waldo, ¿tú qué piensas? No tengo idea de si las ONGs o las iglesias pueden contribuir sustantivamente en esta coyuntura. No tengo respuesta para esa pregunta. Ya. Ok, entonces te planteo otra pregunta, ¿sí? Estamos, como dije al principio, vemos las dificultades de plantear algún tipo de escenario hacia adelante, ¿no? Creo que a todos les debe quedado clarísimo que quienes piensan que la recuperación va a ser muy rápida están equivocados. Quienes piensan de que nosotros tenemos, digamos, todos los instrumentos para poder salir de esta crisis solos, también estamos equivocados. Quienes piensan que hay que ponerle velitas a San Martín, y con eso, bueno, ojalá que las cosas cambien, podrían estar también equivocados, ¿no? Y sin embargo, tenemos cosas que están ahí pendientes, como por ejemplo apertura de la minería, aprovechar que eventualmente se puedan recuperar los precios de ciertos commodities, impulsar, digamos, la agroindustria. ¿Cómo hacemos para que el edificio no termine de caerse, para que si bien la producción, aceptando que la producción se va a caer, ¿no? ¿Cómo hacemos para minimizar eso? ¿Y cómo hacemos para que el gobierno deje digamos, el gobierno y el Congreso, o sea, quienes tienen responsabilidad, dejen de acudir a medidas efectistas, ¿no? Que tienen poco impacto, ¿no? O sea, que de repente mandan un mensaje, ¿no? Reduzcamos sueldos, por ejemplo, de los funcionarios. Ahora están incluso desde el Congreso diciendo no solamente reduzcamos los sueldos, sino que hagamos imposible que alguien que haya trabajado en el Estado a un alto nivel pueda volver a la actividad privada, a menos que pasen 10 años. O sea, nadie va a ir al Estado, ¿no? Te lo digo sinceramente con ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para mejorar el status quo? O sea, esto te pregunto. Lo del Congreso sí, pues es una pena, ¿no? Es como los incendios donde los pobres bomberos están apagando el incendio y hay unos curiosos que observan, ¿no? Yo creo que no está apoyando el Congreso y las leyes que proponen unos leyes, parecen memes y en realidad son leyes, ¿no? Ahí estamos en un problema. Yo insisto en mi punto, para iniciar con la recuperación macroeconómica necesitamos tener las empresas relativamente listas para ese relanzamiento. Entonces, si no cumplimos con esa gran tarea, va a ser bien difícil hacer relanzamiento. Hay sectores que naturalmente son, digamos, potentes como para ponerse en marcha sin el temor de que pueda acelerarse la velocidad a la que crece la infección. La minería posiblemente es un sector donde se puede manejar. Las empresas modernas, donde pueden cumplirse los protocolos, los cuidados, creo que pueden ir también incorporándose a la economía. El sector de autoempleados es el gran problema. Yo creo que vamos a andar en estas próximas semanas con mesetas que parece que son mesetas, pero en realidad son gradas de una curva que en realidad no es una curva. Creo que es uno de los grandes errores que tiene el gobierno. Anunciar mesetas ya varias veces. Y cuando uno ve las cifras, uno mira, hace un mes había 1,000 personas contagiadas por día.
Ahora tenemos 4.500 personas contagiadas por día. 6.000. Eso no se parece a ninguna meseta. Entonces, eso es un problema, ¿no? De acuerdo. Hablemos ahora del aspecto político y el aspecto de credibilidad, porque efectivamente lo que tú acabas de señalar, Waldo, mina la credibilidad del gobierno, y en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? El liderazgo tiene que ser un liderazgo creíble, ¿ok? Entonces, este tipo de anuncios, las pérdidas de ministros en el camino, la aparición, digamos, de cosas extrañas, como por ejemplo contrataciones de un señor para que anime a las personas, un tal señor Swing, que no sé si tiene mucho swing o no, pero digamos, este tipo de cosas en medio de la pandemia que debilitan la capacidad, digamos, del presidente y de su gobierno de inspirar el cambio, de mantenernos con valentía, ¿no? En medio de toda esta incertidumbre. Y ahora le añadimos todo el tema electoral, y hay quienes están diciendo que de repente deberíamos posponerlos, cosas por el estilo. Carlos, tú que también eres un gran observador de lo político, ¿no? ¿Cómo ves esta dinámica económico-política durante el próximo año? Porque en teoría, ¿verdad? Y ojalá en la práctica, en julio del próximo año deberíamos tener un nuevo gobierno con responsabilidades, ¿no? Asignadas, etcétera. ¿Qué piensas tú? Carlos, mira, cuando trato de hablar de temas económicos me cuido mucho porque soy economista. Cuando hablo de política me siento mucho más cómodo porque nadie me puede achacar mayor conocimiento en la materia, al menos no más allá de un analista amateur. Sí. Lo concreto es que me gustaría hablar con esta maravillosa idea de la rebaja del 15% de los salarios, para salir del tema muerto anterior. Y es una pésima idea. Primero, porque si el proverbio que dice más vale tarde que nunca es cierto, hay otro que dice más vale nunca que tarde, porque cuando se debió hacer los esfuerzos fiscales para recapitalizar la cuarentena fue hace un mes. El error de no haberlo hecho a tiempo no solamente nos ha costado los miles de vidas humanas que señala con toda propiedad Waldo, sino una recesión que ha hecho una economía completamente diferente, la que teníamos en febrero a la que tenemos hoy, y más aún con la expectativa de un mes más. O sea, más errados no han podido estar. Si a eso le añadimos un Congreso que agarra los fondos AFPs, del 25% de los ahorros de la gente, y le dice, gástate tu plata. Y cuando se dan cuenta, Velarde le tiene que prestar a la AFP para que no se malbarateen esos instrumentos. En este mundo, lo peor que puedes hacer es ahorrar en funcionarios públicos, y peor aún en ideas como la que destacaste, que un funcionario público después pierda su libertad constitucional de ser empleado donde sea. Y esto es un tránsito hacia visiones mucho más totalitarias, mucho más invasivas y que son económicamente destructivas. O sea, algo que hay que tener en cuenta. Los países donde se respetan menos las libertades son mucho más pobres. No importa aquí la retórica. Suecia es un país que respeta mucho más las libertades que Perú o que Venezuela, económicas y políticas, y la propiedad privada también. Ellos en el discurso son socialistas, en la práctica nosotros somos mucho más socialistas que ellos. Y eso se puede cuantificar. Por tanto, aquí nos está pasando la cuenta del lado político. Los retrocesos posthumanistas mantenidos por Kuczynski y mantenidos por el ingeniero Vizcarra, a que me niego a llamar presidente y le digo ingeniero. A ver, mira, una de las paradojas de todo esto es que aquellos gobiernos que han tenido medidas más drásticas, más autoritarias, más restrictivas de la libertad, son también aquellos gobiernos que reciben el mayor apoyo popular. Lo vemos en El Salvador, lo vemos en Rusia, lo vemos en una serie de países. Yo no estoy de acuerdo para nada, ¿eh? O sea, para comenzar, dejado bien claro, yo creo en la libertad, yo creo sinceramente de que todas estas restricciones han llegado a un límite hace buen rato, ¿no? No deberíamos tenerlo, pero simplemente anoto como una observación, ¿verdad? ¿Cómo explicar, Waldo, esta aparente dicotomía, ¿no? Entre te restringo la libertad, soy duro, el ministro de Defensa acaba de decir,
toque de queda para todo el año si es que las cosas no bajan, etcétera, y la gente como que no reacciona, como que eso no parecía estar en un segundo plano, excepto gente como Carlos Alganceno o como Carlos Anderson, que sencillamente no le gustan. Que la gente está protestando. Sí. Cuidado con los desbordes, Carlos. Yo sé, pero quiero escuchar la posición de Waldo, la observación de Waldo. Parece ser un fenómeno internacional, ¿no? Hasta Bolsonaro tiene una aceptación creciente, Trump también tiene una aceptación creciente, así que en las crisis parece que la gente, por lo menos en un periodo de la crisis, se solidariza con sus gobernantes, así que eso es un... Pero volviendo a los errores, que creo que en las últimas semanas están cometiéndose errores, digamos, yo diría sustantivos, ¿no? El primer error es esto de la meseta. No hay meseta a la vista. Y eso no es un dato macroeconómico el que ahora importa. Ahora estamos pendientes de esa bendita curva. Esa es la variable exógena, la más relevante. Y no nos están diciendo la verdad sobre la variable exógena. El tema de los sueldos es una vergüenza. Se entiende que lo haga el presidente mexicano u otro presidente, pero eso es numéricamente hablando, no aparece ni en el pie de página ni el pie de página, es un gesto, ¿no? Así como era un mal gesto el hecho de querer imponer un impuesto a la riqueza. El Perú no está en una situación en que no pueda financiar sus gastos. Tiene felizmente la capacidad de endeudarse. No estamos en la desesperación de países como Ecuador que no tienen de dónde sacar los recursos. Entonces, esta escena de los sueldos o este amago del impuesto a la riqueza me parecen errores. Políticamente, ni Carlos ni yo sabemos nada de esto, pero históricamente otra vez vamos a tener unas elecciones en el peor año desde la guerra con Chile. Por lo tanto, es imposible saber hoy a quién vamos a elegir. De repente ni lo conocemos. Es una situación extraordinaria, como en el 89-90 más o menos, donde salió un pata a quien no teníamos ni siquiera en el radar. En las crisis, las novedades políticas de extrema derecha o extrema izquierda pueden estar presentes, pero es una cosa aventurada la que digo, pero históricamente los Hitler, los Mussolini salieron de las grandes crisis, ¿no? Exacto. Y acabas de mencionar un tema que yo quería guardar quizás pues, para el final, pero Carlito, déjame solamente mencionar lo siguiente, ¿no? Hay quienes están pintando la idea de que el futuro, por ejemplo, en materia de endeudamiento para el Perú es terrible. Alguien escuchaba por ahí, periodista muy supuestamente conocido, que decía, no, pero vamos a regresar a los 80, hay un endeudamiento terrible, ¿no? Y cuando uno le explica, o uno trata de explicarle a personas que piensan de esa forma, que esa es una manera total y absolutamente equivocada de ver las cosas. El Perú tiene un ratio de deuda sobre el PBI del 27, 28%, ¿no? Países que tienen similar calificación crediticia están alrededor del 60%, ¿no? O sea, en teoría, nosotros podríamos incluso duplicar nuestro nivel de endeudamiento y no debería afectarnos mucho, ¿no? La calificación crediticia, siempre y cuando sea como en este caso, por una cosa total y absolutamente inevitable que es enfrentar la pandemia, ¿verdad? Entonces, creo que Carlos comparte un poco esa visión también tremendista, ¿no? Ah, perfecto. Porque yo lo que diría es que tenemos recursos, yo saldría al mercado ahorita y sacaría, no sé, un bono de 30 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares para estar seguro de que tengo el suficiente dinero para apagar el incendio y para que las empresas sigan viviendo. Lo vamos a pagar en 30 años o cosas por el estilo. Pero bueno, Carlos, te escucho. Antes de hablar de deuda, te digo, tendría que conocer cuánto está cayendo la recaudación por esta mega recesión. Porque el producto sí va a afectar la recaudación y fuerte cada semana peor. Pero quería discrepar respetuosamente con Waldo sobre temas políticos de la que los dos somos amateurs. Y es que, Waldo, sí, yo sí sé quién va a ser el próximo presidente. Acabamos de salir de una elección donde los que han salido elegidos, el que tiene mayor participación o mayor caudal electoral, tiene 6 puntos de los electores.
Y esto se da en una elección donde no ha habido libertad de prensa, no ha habido intervención burocrática en el proceso, es cualquier cosa menos una elección libre. Yo te voy a hacer una predicción. El que escoja el presidente Vizcarra va a ser el próximo presidente. Porque si Carlos se mete a candidatar para la presidencia, un hombre con potencial y con todos los atributos para ser presidente, y no le cae al presidente, me lo despedaza. Me van a pasar una foto hasta maltratando a su perrito. Y eso lo va a liquidar. O sea que esta elección sí viene mucho no más dirigida de lo que la gente se cree. No se te ve, que yo te he visto con un perrito. Sí. Bromas aparte, para cambiar un tema que en algún momento fue... ¿Y tu posición sobre el tema de la deuda de un proceso político previo al COVID. Aquí, en el próximo gobierno, va a ser, de todas maneras, alguien que el presidente quiera dejarnos. Teniendo en cuenta sus antecedentes, va a tener que ser alguien friendly para él. Así que ya estamos un poco crecidos como para hablar respetuosamente, pero claro, elecciones libres no es lo que acaba de pasar y probablemente tampoco será lo que pase, porque ni siquiera tenemos prensa libre. Tenemos una prensa dependiente de la pauta fiscal. Se gasta en medios en medio de la pandemia. Ni un sol. Un ministro no debería gastar un sol en ese tipo de frivolidades. Yo lo que creo es que deberían gastar, pero para comunicar. Por ejemplo, no se ve una gran eso campaña. Tienen los medios estatales. Llegan por todo el Perú. No, en realidad los medios estatales, ni siquiera la BBC. Mira, en Gran Bretaña, la BBC, que es el gran medio, y lo conozco muy bien porque he vivido allí, el Estado gasta también en publicidad, pero publicidad con un sentido educativo, social. Por ejemplo, ¿dónde está la gran campaña para que la gente... No, la campaña de ping-pong. Ping-pong es un muñeco, ¿no? De cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Cosas como esas, por ejemplo, vale la pena que el Estado comunique. Pero bueno, quería tu opinión sobre el tema de la deuda. Los ricos pueden gastar en trago. Nosotros los pobres en educación, en salud, en transporte. Claro, pero comuniquemos. O sea, en el país hay ellos pueden tener sus subsidios. No, pero es la prensa que tienen en todo el mundo. En el país hay necesidad de educar también en materia de higiene básica, ¿no? Por un lado, y hay que darle también los recursos para que los tengan, ¿no? Siempre voy a defender a la gente de Canal 7, de Radio Nacional, del Peruano. He conocido grandes periodistas ahí, y el resto que compitan por la pauta privada. Y en todo caso, no sea este ruidito raro que felizmente que hoy día tenemos también este tipo muy dependientes se han vuelto. Claro, malo para la libertad de prensa. Claro, este tipo de medios también ayuda. Carlos, antes que cambiemos el tema, porque ya nos estamos acercando al final de esta conversación, ¿no? Quería tu punto de vista sobre el tema del endeudamiento, ¿no? ¿Te parece bien lo que has tratado de salir a emitir bonos? ¿Debería tienes 1.3 de... Por eso te digo, tienes 1.3 de tus ingresos tributarios, tus ingresos corrientes del gobierno central como deuda. No es que estás holgado para deuda. Cuando debes lo que vendes, no estás holgado a nivel privado. Claro, en este momento, con una recaudación en caída y con las necesidades que hay, que me venga yo a poner purito y súper austero, no. Claro, hay un margen para endeudarte, pero no tan caro. Porque, ¿sabes qué? Cada vez que emitimos deuda soberana, alguien me dice que fue 2.5 el costo de la colocación, pero yo soy muy desconfiado y agarro las cifras de intereses y la divido sobre el saldo de deuda, y ¿sabes qué me sale? Un promedio de 6, a pesar del reperfilamiento de Carranza. Entonces yo creo que estamos colocando deuda cara, y si vamos a colocar deuda cara, que es lo último que yo haría, porque se nos cae la recaudación con los errores del gobierno, yo no voy a tirarle una piedra a quien se endeuda bien a costos menores para enfrentar esta pandemia. Hay un incendio. Me tomo la metáfora de Waldo. Por lo tanto, estamos mejor que antes para eso, pero tampoco estamos para aprovecharla, porque le hemos venido, estamos colocando deuda cara, insisto, y tenemos 1.3 veces nuestros ingresos tributarios como deuda total. Y eso no es que somos holgadísimos. Los privados, si tú debieras 1.3. Creo que se quedó congelado, Carlitos.
¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, Carlos, se ha ido la imagen de Carlos. Sí. Bueno, tú cuéntame. Estamos ya terminando, como te digo, esta conversación. Ha sido, por supuesto, bastante, ¿cómo ponerlo? Entretenida, ¿verdad? Porque somos tres personas, digamos, más o menos inteligentes, con puntos de vista bastante precisos, ¿no? Pero creo que todos con la misma buena intención de alguna manera decirle a quienes están en posición, digamos, de tomar decisiones, que quizás es buena idea repensar algunas cosas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, evitar algunos de los errores que tú acabas de señalar, que también me parece importante, porque en la ejecución, digamos, de una estrategia en medio de un edificio que se cae a pedazos o que se incendia, etcétera, hay que ser muy precisos, hay que comunicar bien, ¿verdad? Y yo quisiera, digamos, empezar a terminar esta conversación pidiéndote una reflexión, porque evidentemente estamos dando un mensaje muy duro, ¿ya? Porque quienes leen los periódicos, las revistas, qué sé yo, o ven los diarios y escuchan a una serie de colegas nuestros, tienen la sensación de que esto es un ratito, ahorita termina la emergencia. Y la verdad es que mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cura, y eso no va a pasar en los próximos 24 meses, ¿verdad? No hay forma de volver al estado que teníamos justo antes de que se iniciara la cuarentena. Entonces, no hay forma, o me equivoco, no sé, me dirás tú, de manejar la economía y en general todos los aspectos de la vida en sociedad de la misma manera en que lo hacíamos antes de entrar en cuarentena, ¿no? Entonces, si los próximos 24 meses y de repente más van a ser como son hoy en día, ¿no? Así de duros, etcétera. ¿Qué mensaje le podemos dar a la sociedad, a los ciudadanos, a los empresarios, ¿no? A los empleados públicos en general, para que, digamos, no todos nos vayamos o a rezar o simplemente a llorar? O sea, ¿qué podemos hacer para ejecutar, digamos, para ayudar a que el cambio sea en positivo? Mira, en realidad estamos en problemas porque los patrimonios de las personas, de las empresas y el Estado, cuando veamos el incendio culminado, vamos a ver que van a estar absolutamente deteriorados. Claro, las personas se han gastado su CTS, han sacado su platita de la AFP, deben a la bodega de la esquina. Las empresas están tomando deuda, no tienen ingresos. El Estado, justo hablaba Carlos Anderson sobre ese tema. El Estado tiene que tomar deuda porque es álgebra simple. Mis ingresos se caen como en 30, 40%, mis gastos subirán en 10, 15%, tengo que gastar. En una guerra o en un incendio uno no puede decir no voy a gastar, voy a ser fino. Por lo tanto, nuestro déficit fiscal este año será pues 10, 12, va a ser velasquista o alanista por distintos motivos. Por lo tanto, en términos fiscales, vamos a estar como hace 20, 25 años. Y los siguientes años vamos a tener que reconstruir lo que teníamos. Entonces, es bien complicado, ¿no? Y el famoso factor R. La meseta se alcanza, según los epidemiólogos, cuando el número de infectados por día se estabiliza. Bueno, pero eso tampoco es una buena noticia porque puede estabilizarse en 10,000 infectados por día. La meseta se ha alcanzado. Teóricamente el R es 1, pero podríamos estar perdidos. Entonces, difícil, no somos profesores de autoayuda, difícil decir que lo que se viene va a ser sencillo, va a ser bien complicado. De la crisis de García nos tomó 9 años en recuperarnos. El PBI de 1996 fue igualito al de 1987. Entonces, de eso estamos hablando. El escenario hacia adelante es de reconstrucción de activos.
las familias, las empresas, las personas, el Estado. Eso es lo que nos espera, estimado Carlos. Bueno, pero perfecto, eso hay que decirlo. Lo que toca de señalar, mira, quienes estudiamos historia económica, podríamos recordar, por ejemplo, que el PBI, justo antes de la independencia, de 1820, ¿no?, colapsó con la independencia, le demoró 30 años llegar a donde estaba en 1820. Con la Guerra del Pacífico, la caída nos demoró otros 5 años para poder recuperarnos, ¿no? Entonces, pensar que esta crisis, que tiene pinta como la peor crisis de toda nuestra historia republicana, que vamos a poder salir el otro año, a mí me parece una tremenda, no sé, irresponsabilidad, o no sé cómo llamarlo, porque yo sí creo que lo importante para poder superar los problemas es la realidad pura y dura, y la realidad es esa, enfrentamos algo durísimo, pero los países pueden salir adelante. Carlos, te quedaste medio congelado, yo quería darte unas palabras, las últimas palabras, ya porque ya nos estamos empezando a despedir del programa. A ver, yo solamente redondearía la idea. Si la hemos hecho mal en términos de la curva epidémica, lo cual ha generado un fuerte deterioro de la curva recesiva, esperar en este momento ser purito y no endeudarte cuando más lo necesitas, voy a coincidir con Waldo, no es una gran idea. Tampoco creer que estamos muy bien en este momento, pero sí vamos a tener que transitar hacia el riesgo de tomar todas las posibilidades que tengamos para poder atender a nuestra gente. Pero por Dios, lo podemos seguir haciendo mal. Ya es tiempo de hacerlo mejor. Es decir, permitir una reactivación de los sectores modernos mucho más agresiva y darle más recursos a la burocracia encargada de la contención para que se puedan identificar focos de contagio, se puedan encapsular y podamos salir de esta tragedia. Porque también en esto Waldo tiene razón. La meseta puede persistir alta y puede estar escondiendo algún consejo de por ahí que diga que países pobres como el Perú tienen que enfermarse todos, tienen que de alguna manera curarse a la mala. Y eso es algo que cualquier peruano bien nacido no va a aceptar, porque implicaría un número tremendo de bajas. Por lo tanto, vienen tiempos muy difíciles, pero hay que llamar las cosas por su nombre. El accionar de los últimos 2 meses, a pesar de lo esperanzador, fue echarle barro a un enfermo infectado. Lo ha hecho peor que el coronavirus. Y eso hay que tenerlo claro para cambiarlo. Porque si creemos que así solito esto algún día va a llegar a la meseta, coincido con Waldo, lo único que va a pasar es una curva exponencial. Y ojalá que los que nos ven no se pongan tristes ni deprimidos, porque todo tiene solución. Y del futuro, señores televidentes, ténganlo bien claro. Les va a hablar mucha gente. Sobre el futuro solamente puedo decir 3 cosas serias, o 2. La primera es que va a ser bien raro que usted se encuentre con un tipo que hable del futuro sabiendo de lo que habla. Lo más probable es que se encuentre con estafadores. La Internet va a ser cada vez mejor. Y lo que es más importante, en el futuro, Carlos, Waldo, yo y todos ustedes se van a morir. Así que vivamos el presente, trabajemos duro para levantar. No conocemos el futuro, por más que pague muy bien conocerlo. Eso es todo. Perfecto. Bueno, yo tengo la última palabra. Muchísimas gracias tanto como a Carlos Adriancén, ¿no? por su sabiduría, su inteligencia, definitivamente. Pero yo quiero tomar lo último que tocas de decir, porque justamente el instituto que yo dirijo se llama Instituto del Futuro, ¿no? Porque una de las cosas que hemos fallado, ¿no?, de manera constante es esa especie de incapacidad que tenemos de preocuparnos por lo que va a venir. Estar siempre apagando incendios, nunca prevenir. Si hubiéramos simplemente, por ejemplo, construido, ¿no?, así como nos vanagloriábamos de tener una economía maravillosa que crecía, etcétera, y hubiéramos dicho, oye, pero esta economía, ¿no?, de clase media, mejor dicho, de ingresos medios altos, debería tener un sector salud que corresponda con ese tipo de economía, un sector de educación que corresponda con eso, una economía, digamos, con la sofisticación que esté de acuerdo con eso, no estaríamos en estos problemas, ¿ok?
¿ok? Claro, eso es ser general después de la batalla, ¿no? Pero la tarea que nosotros tenemos, que nos hemos autoimpuesto en el Instituto de Futuro, es justamente llamar la atención sobre estas cosas. Y yo te voy a decir una cosa, es verdad, nadie sabe el futuro, pero es que el futuro no es algo que uno pueda conocer, pero sí es algo que uno puede hacer, ¿ya? El futuro se hace. Entonces, en la medida en que nosotros tomemos buenas decisiones, el futuro va a ser menos horroroso de lo que podría ser. Si seguimos tomando malas decisiones, el futuro va a ser exactamente tan dantesco como pareciera que se avecina en los próximos meses. Carlitos, ¿quieres decir algo tú? Sí. Se preocupan por un mejor futuro, no hablan del futuro. Trabajan para que sea mejor. Nosotros son los que hablan del futuro. Aquí estamos nosotros trabajando para eso. Genial. Muchísimas gracias también a la Fundación Friedrich Naumann, ¿no? Por su constante apoyo con esta serie de webinars. Y también muchísimas gracias a todos los que han estado y nos han dado una serie de preguntas, porque ustedes dirán, y el señor Anderson, ¿de dónde saca tantas preguntas? Bueno, son las que me escriben, así que me han venido soplando ustedes. Muchísimas gracias. Son preocupaciones que todos tenemos, así que hasta la próxima y nuevamente que descansen. Hasta luego. Gracias. Un placer, Carlos Anderson y Carlos Abrancel, amigos. Un placer, Waldo y Carlos. Gracias a todos. Chao. Chao. Y a todos.